Hola, ¿qué tal compañeros? El día de hoy vengo a hablarles sobre la invasión estadounidense a Vietnam, conocer sobre los antecedentes del conflicto, por qué se dio y cómo terminó. En ese trabajo para la clase de Teoría de las Relaciones Internacionales 1. Primero que todo tenemos que saber que Vietnam, junto a Laos y Camboya, formaban parte del imperio francés en el sudeste asiático cuando Japón, durante la Segunda Guerra Mundial, invade estos territorios, que antes estaban en poder de los franceses. Después de la Segunda Guerra Mundial, ocurre lo que se le conoce como la Guerra de Vietnam. Después de que Francia se retira de la región de Indochina y tras la firma de los tratados de Ginebra, entonces Vietnam se divide en dos, en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Después existe un llamado por movimientos nacionalistas, especialmente por Viet Minh, a formarse para defender la patria y a tomar el poder para que existiera un equilibrio y así poder salvar a las futuras generaciones de que ya no siguieran siendo gobernados por potencias extranjeras. ¿Cuál era el objetivo de este golpe de Estado? Crear un único país comunista que fuese al lado de China y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces vienen los estadounidenses y tienen miedo, tienen temor de que el comunismo comenzara a expandirse por Asia. Y entonces comienzan lo que es el apoyo al territorio vietnamita. Durante la administración del presidente Eisenhower se formuló la teoría del dominó. Entonces él decía, si un país cae en manos del comunismo, sin que nadie se oponga, otros le seguirán. Entonces, por esto fundamentan la invasión a Vietnam. Después viene lo que es la administración Kennedy, que se encuentra en una situación compleja, ya que Vietnam del Norte está recibiendo ayuda de la Unión Soviética y de China. Una ayuda mucho más potente que la que los estadounidenses estaban brindando en ese momento. Después ocurre lo que es la invasión durante la administración Johnson. Eligió la guerra porque cualquier cosa que fuera menor a una victoria total del imperialismo norteamericano sería considerada como derrota. Entonces, Lyndon Johnson decía, ante cualquier amenaza, derrotar a todos. Y bajo este precepto, invaden a Vietnam. Vietnam no tenía ninguna importancia estratégica o económica directa para los Estados Unidos, como sí la tenía Estados Unidos en otros países, pero tenía una gran importancia política, porque a ellos no les convenía que el comunismo se esparciera por Asia. Entonces, la causa principal de esta invasión es intentar derrocar al gobierno. ¿Qué actores están interesados? Están interesados la URSS y Estados Unidos, que en pleno conflicto de la Guerra Fría participan y van a medir sus fuerzas a ver quién tiene mayor poderío. Entonces viene y el Pentágono tiene una estrategia que le llaman picadora de carne, que eso significa atacar, atacar y atacar sin piedad alguna. Entonces, sabían que durante la guerra de Vietnam se desplegaron más bombas que durante la Segunda Guerra Mundial. Esto se debe a que Estados Unidos usó una cantidad enorme de bombas,
específicamente más de 1 millón de toneladas sobre Vietnam del Norte. Después existe lo que es una coalición dedicada a la paz. Desde que Estados Unidos entra a la guerra, sabía que la iba a perder. Porque los Estados Unidos estaban luchando solamente para proteger el capitalismo y al imperio. Los vietnamitas estaban luchando por reunificar su país y librarse del control extranjero. Desde que entran, ellos ya van sabidos que van a perder la guerra. Después viene lo que es el fin del conflicto. Existen problemas económicos en 1970, específicamente en Estados Unidos, que lo que les hace es dar una menor ayuda militar. Entonces, al ver la URSS que Estados Unidos está dando menos ayuda militar, ve que se está debilitando y hace lo mismo. En 1972, Estados Unidos ordena una serie de bombardeos a Vietnam del Norte, debido a los ataques que hizo este último a Vietnam del Sur. En 1973 se firma el Acuerdo de París para comenzar con el fin del conflicto. Después, dentro del orden mundial de la época, la derrota de los Estados Unidos significó un fuerte golpe a su poderío militar internacional, que todo el mundo creía que era la potencia más armada. China y la URSS fueron las más favorecidas. Estados Unidos y la Unión Soviética, cuyo poder económico y político, así como las relaciones bilaterales, marcaron las pautas para el resto del mundo en las relaciones internacionales. Paradójicamente, Estados Unidos ganó todas las batallas, pero perdió la guerra. ¿Qué nos da a entender esto? Que las guerras no solo son el armamento militar, sino también conflictos políticos. Pero durante la guerra de Vietnam, ¿qué perdió exactamente Estados Unidos? Primero que todo, no pudo cumplir su objetivo, que era evitar que Vietnam del Sur se volviera comunista. Porque como podemos saber, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur se terminaron uniendo. Y se volvió comunista. En segundo lugar, perdió a 58,000 de sus ciudadanos, sin conseguir explicar por qué ese sacrificio había valido la pena. Porque no ganaron. Y entonces, ¿por qué murieron tantos ciudadanos estadounidenses? También los Estados Unidos perdió a los propios estadounidenses. Recordemos que en Europa las personas eran muy nacionalistas y apoyaban la guerra. Y estaban dispuestos a que sus países fueran a la guerra. En Estados Unidos no. En Estados Unidos existieron movimientos antiguerra que luchaban para que Estados Unidos parara la guerra de Vietnam, alegando que no existía un sentido propio, ni que Estados Unidos no tenía nada que hacer en ese lugar. Entonces, no era necesario y estaba cobrando muchas vidas, muchos daños ambientales y muchas pérdidas económicas también. También perdió Estados Unidos la confianza en su propia capacidad de entender al mundo. Una potencia que había consolidado en los bandos ganadores en las dos guerras mundiales anteriores, pero aquí perdieron. No sabían cómo iban a responder al mundo, porque eran los que llevaban una pauta
y evidentemente el lado comunista había ganado en la guerra de Vietnam. Y también Estados Unidos perdió la confianza en su estrategia de defensa. Porque al perder la guerra, saben que aunque tienen un arsenal enorme, no pudieron ganar. Y que no fue específicamente para proteger los intereses estadounidenses, sino prácticamente para lograr concebir una hegemonía sobre el capitalismo. Entonces a ellos no les convenía el comunismo, estaban en contra del comunismo y por eso deciden ir a la guerra. No existía una causa principal.